cuando venía un partido importante no se bañaba. Y me recordó para que el defensor, en lugar de querer abrazarlo y darle un beso, se alejara de primera instancia, ¿no? Me recuerda ese fútbol pícaro del cual hablábamos el otro día con Bilardo y los alfileres. Fantástico, maravilloso. Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a un diario más de el Mundial de Qatar en el podcast de Aunque Duela. Soy Roberto Magallón y aquí estamos en la vida posperiodística, queriendo un poco pues desahogar esos anhelos de una profesión que ejercimos durante 15 largos años. Y hoy con un tema interesante, un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que enfrenta quizás a dos épocas, dos formas de trabajar, la mano dura, la mano blanda, la idea del profesional de élite, pero que es un excelente gestor y que conoce a su equipo, a su gente con la que va a trabajar, frente a la idea de traer a alguien de élite que sabes que puede funcionar, pero al ser élite, bueno, te puede salir mal, porque los nombres a veces se tragan. El personaje a veces se traga todo lo que hay alrededor, que es lo importante. La selección española de fútbol presenta a Luis de la Fuente como nuevo entrenador de la Roja. Va a ser un proyecto continuista al de Luis Enrique. Es un entrenador con la misma idea de juego, pero que no utiliza el Twitch. Así que bueno, vamos a continuar, pero sin el Twitch, sin los reflectores, sin enfrentarse a la prensa, y no voy a salir así de que qué bueno que se fue Lucho, que yo sí, los que me escucháis desde hace años, sabéis que defiendo mucho a Luis Enrique. Pero quizá las últimas épocas se le ha ido un poco la olla del personaje, que siempre ha estado un poco ido, pero bueno, a veces siento que ese tipo de personajes necesita el fútbol a veces. En fin, Luis de la Fuente es un entrenador que los que siguen mucho el fútbol español lo conoceréis. Es un entrenador que ha dirigido en inferiores durante mucho tiempo, fue futbolista profesional sin pena ni gloria, y que en inferiores ganó un mundial, ganó un europeo de sub-19, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos con la selección española, una selección española que es la base, y también dirigió en Leganés un partido contra Lituania y se ganó 4-0 en esa ocasión. Pero una selección olímpica que es la base de la selección de Luis Enrique, y creo yo que por ahí la elección de Rubiales y el director deportivo de selección de la Real Federación de Fútbol Español, Molina, han hecho una decisión correcta. Tenías otras opciones quizá favoritas desde la perspectiva de los nombres: Bordalás, Marcelino era el que no quiero decir queríamos todos, pero ahí estaba. Yo prefiero un tipo como Valverde, por ejemplo, quizá quemado por el Barça, o como Quique Setién también, que me gusta muchísimo. Le daría una oportunidad nueva a Julen Lopetegui, o incluso a Roberto Martínez, aunque también creo que está un poco cansado después de su paso por Bélgica. Quizá querrá
dirigir con más constancia a un club, yo qué sé, lo que pase por la mente de los entrenadores de élite. Y De La Fuente tiene unas estupendas relaciones con la Real Federación Española de Fútbol, pero sobre todo conoce a estos chicos, conoce a esta base, que es un proyecto, como decía el otro día. Yo estoy feliz porque que sí, que te puede salir mal. Recuerdo el caso de Iñaki Sáez, en la Euro de Portugal, que la pasó sin pena ni gloria, o más pena que gloria, y que también venía a selecciones inferiores. Pero también traigo el caso de Jorge Vilda en el fútbol femenil, que sigue todo el chanchullo de las 12 jugadoras que no les gustan los métodos de Jorge Vilda, pero Vilda ha sido muy exitoso con la selección femenil, y es un tipo que pues tampoco es conocido y que viene de ahí, de inferiores, y que viene de otro sector del fútbol que también existe y que no necesariamente tiene los reflectores. Y esto enseña que no necesariamente, valga la redundancia, los necesites para llegar a un puesto de seleccionador nacional. En este caso podríamos decir, bueno, pero es que estamos hablando de una selección que es de primer nivel como la española. Pero en estos momentos la pregunta es, la roja que tenemos ahora, ¿es una selección de primer nivel o ya juega en otra línea, en otra liga, en la segunda? Nos emocionamos muchísimo con la Nations League, con las Eurocopas. Esa es la duda. Para mí está entre medias. Y creo que lo mejor era continuar. Ahora sí pudimos llegar aquí a esta playita. Mira, la playa de los coches, la playa de la película de Cars. Mal chiste, bad joke. Y ahí tenemos los barcos que parten rumbo a Europa. Me recuerda una poesía de Espronceda, de romanticismo que se llama La canción del pirata. Hacia un lado al otro Europa y a su frente Estambul. Bueno, partiendo de allá, claro, aquí solo tenemos África y Europa, pero bueno. Y entonces creo que la elección de continuar con el proyecto, pero sin la figura que abruma, que se traga todo, y que en ese comerse, el personaje comerse al proyecto puede cegar al mismo proyecto, a la metodología y al trabajo, y quizá eso pasó con Luis Enrique. Y eso es estar nublado, evita que pudiese ver en su momento las deficiencias de la selección española en el Mundial, y por ende llegar demasiado crecido el personaje, vamos, quizás no los jugadores, bueno, tal vez Ferran Torres sí, y provocar que la selección haya tenido un paso tan pues malo por Qatar. Es un tipo que sabe gestionar a los jóvenes. Quizá yo podría aventurarme a decir que muchos de estos chicos lo ven como una especie con esa figura paterna. Es un tipo muy noble. Recordemos, ya ha estado con la prensa en rueda, en una conferencia, después antes y después del partido ante Lituania en aquel 2001. Entonces ya lo conocemos de alguna manera, que sí, que no tiene todos los reflectores, sí, no es Jürgen Klopp, sí, no es Guardiola, pero es un buen entrenador. Es un buen entrenador. Insisto, en 2004 no funcionó con Iñaki Sáez, y eso quizá me hace dudar un poco. Pero bueno, el contrato es hasta 2024, 2 años antes del Mundial de aquí de Norteamérica.
Y creo yo que una sangre nueva, una sangre que ha funcionado más con España, una figura más menos llamativa como la de Lucho, pueda llegar a mejor puerto en el próximo Mundial. E insisto en el punto en que conoce a los jugadores y continúa con el mismo proyecto, pero quizá pueda modificar, porque es que quizá deberíamos olvidarnos de 2010, olvidarnos de Sudáfrica. El fútbol actual, el fútbol cambia rapidísimo día con día, y el actual tan físico, tal vez la mejor manera de enfrentarlo no es con el tiki-taka. Hay que ver las métricas y vemos que España vivió en el centro del campo, pasándola muchísimo. Yo siempre digo, yo soy de esos que piensan, me daréis vuestra opinión abajo, que la posesión es lo que menos importa en estos tiempos. A mí me gusta así ese fútbol rápido, que sí haya toques, me gustan mucho los toques, pero que sean inteligentes, no tenerlo por tenerlo. Entonces, es el mismo estilo de juego, pero prudente, creo yo. Vamos a ver, es el fútbol que fue exitoso en los Juegos Olímpicos, que sí, que el fútbol juvenil y el fútbol de élite es otra cosa, pero bueno, ya lo veremos. Comienza este proyecto en marzo, cuando comience las eliminatorias rumbo a Alemania. No, son partidos amistosos ante Noruega y Escocia. Son rivales a mano para hacer un buen papel, ya lo veremos. Y después, quizá uno de los problemas que tendrá Luis de la Fuente es que se va a enfrentar a una opinión pública complicada, pero yo veo un tipo que dándole confianza puede, y un tipo muy centrado en sí mismo, y que no le importará demasiado lo que piense la gente o lo que diga la gente en redes sociales. Y es con lo que quería cerrar la reflexión del día de hoy rumbo a Qatar. ¿Y por qué tiene que ver esto con el Mundial? Bueno, pues porque es algo que la debacle de España y la decisión de continuar con Luis de la Fuente, pues es el resultado de cómo le fue a un representativo nacional del fútbol de un país en Qatar. Tenemos que hablar también de las bajas de este mundial, y más una selección que me toca personalmente. Y quería dar mi opinión. Es el primero que cae, si no me equivoco, de las grandes selecciones. Hablo grandes porque México es una selección mediana, no es grande. Así que, y el Tata había anunciado que se iba entre dientes desde hace mucho. Estaba harto de la prensa, harto de los jugadores mexicanos, sospecho, harto de todo el Tata, que también podríamos reclamarle muchas cosas, pero no estoy aquí para hablar de eso, y ni siquiera quiero hablar de eso. Quería hablar de lo que sí quería hablar, es de esas dos épocas. Ahora parece que el entrenador tiene que ser más un gestor psicológico, un gestor psicólogo, más humano, más relacionista público que ese entrenador, porque vivimos, recordemos, en la edad de los ofendidos, de la corrección política, y entonces, y también con jugadores, con un fútbol en el que te haces estrella tan jovencito, se te va la olla con las redes sociales, con las están sobreexpuestos las figuras públicas, y a veces se creen más de lo que son. Entonces creo que un tipo como Luis de la Fuente que los conoce de chavales, y en el cual los chavales creen, ya veremos si los grandes, puede llegar a buen puerto y puede gestionar, valga la redundancia, circunstancias como estas de una mejor manera que la de Lucho, que se sube al barco también a enfrentarse con todo mundo, ¿verdad? Recuerdo una anécdota que le escuché a José Saturnino Cardoso, este delantero paraguayo fantástico, para mí lo mejor que vi, cuando el fútbol mexicano valía la pena.
y que pudo ir al Arsenal, pero él decía que cuando era entrenador de Chivas de Guadalajara, le preguntaban, creo que era a Alan Pulido, que cómo había hecho él para hacer tantos goles, y él decía, bueno, yo es que llego al partido después de chutar 1000 veces al marco. ¿Cómo 1000 veces? Pues sí, es que los jóvenes ahora chutan al marco 15 veces en una semana. Los chutes de los partiditos del entreno y ya está. A casa a ver el cine y a huevonear durante 16, 18 horas después de entrenar 3. Y antes los delanteros, como Cristiano también ahora, se quedan y chutan y chutan. Entonces la posibilidad de anotar en las 2 que tengas durante los 90 minutos del sábado, bueno. Y él decía también que cuando venía un partido importante no se bañaba. Y me recordó para que el defensor, en lugar de querer abrazarlo y darle un beso, se alejara de primera instancia, ¿no? Me recuerda ese fútbol pícaro del cual hablábamos el otro día con Bilardo y los alfileres. Fantástico, maravilloso. Y los jugadores ahora, con los reflectores en las redes sociales, están más interesados en cómo se ven dentro del campo y su peinado que jugar bien al fútbol. Y creo que un tipo, alguien que no les lleve, que no los idealice y les lleve la corriente, sino alguien que vea todas las cosas de una manera más seria, puede funcionar más en estas épocas. Y ese alguien se llama Luis de la Fuente. Mañana tenemos los primeros partidos de los cuartos de final de Qatar 2022. Croacia-Brasil, Países Bajos-Argentina. Y el sábado Marruecos-Portugal e Inglaterra-Francia. ¿Qué platillos, señores? ¿Qué platillos? Mejor que mi novia. Señoras y señores, soy Roberto Magallón. Nos escuchamos en una edición más del diario mundialista del podcast de Aunque Duela. Hasta mañana. Gracias y chao, chao. Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol.